Soy Pocho Salcedo. Bienvenidos a nuestros televidentes, estaciones de televisión en América Latina y aquellos que sintonizan de costa a costa en los Estados Unidos continental y Hawái, así como en las diferentes redes sociales. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a ustedes las historias que dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias. Los debates televisados han sido una herramienta importante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Desde el punto de vista de los votantes, es una plataforma para evaluar a los candidatos y desde el punto de vista de los candidatos, una oportunidad para generar momentos decisivos que pueden impulsar su candidatura o condenar a otra. Hoy contamos con una invitada excepcional que nos ayudará a entender la historia de los debates presidenciales y a explicar la evolución de estos debates a lo largo de los últimos años. Doctora Claire Gary, bienvenida al ADN de las noticias. Gracias por invitarme, estoy muy emocionada de estar aquí. Claire Gary es curadora de la División de Historia Política del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsoniano, donde se especializa en retórica política, la cultura material de las campañas de los siglos XX y XXI y la historia de la presidencia. Es responsable de la curaduría de la exposición The American Presidency y forma parte del equipo que recopila material de las campañas presidenciales contemporáneas. Su trabajo aparece en The Smithsonian Book of Presidential Quotations y la serie Women Public Speakers in the United States. Es doctora en retórica y oratoria de la Universidad de Kansas y máster en historia pública de la Universidad de Illinois Springfield. Y bueno, comencemos por el origen de los debates, tal como los conocemos en los Estados Unidos desde hace casi 170 años. Los debates Lincoln-Douglas fueron una serie de 7 debates senatoriales, y todavía hablamos de ellos. ¿Por qué son tan memorables? ¿Cómo se llevaron a cabo? ¿Qué temas se discutieron? Cuéntenos un poco sobre ese origen, por favor. Creo que son tan memorables por los temas que se discutieron. Fue justo antes del estallido de la Guerra Civil estadounidense. Entonces los temas eran la esclavitud, los derechos de Estado, la apertura de nuevas tierras en Estados Unidos, si esos nuevos estados deberían ser estados esclavistas o libres. Entonces los temas fueron una razón y los recordamos, pero probablemente aún más por quienes eran las dos personas. Abraham Lincoln todavía no era el nombre tan conocido como lo es hoy, ni siquiera hoy, pero él y Stephen Douglas viajaron por todo el estado de Illinois, debatiendo entre ellos por un escaño en el Senado de los Estados Unidos, y fueron eventos muy populares. Creo que hoy podemos estar agradecidos de que el modelo que utilizaron no se haya seguido, no se siga hoy. El primer orador hablaba durante 60 minutos, luego el otro candidato hablaba durante 90 minutos, y luego el primer candidato tenía una réplica de 30 minutos. Esto te dice algo tanto sobre los oradores del siglo XIX como sobre la capacidad de atención de la audiencia. Y cuando piensas en los debates de hoy, tenemos suerte si obtenemos respuestas de 90 segundos y mucho menos respuestas de 90 minutos. Así que el formato es muy diferente, pero realmente captó la atención de la nación. Abraham Lincoln no ganó esa carrera al Senado. Stephen Douglas sí, pero definitivamente ayudó a catapultar a Lincoln a la presidencia solo 2 años después. Vaya, qué cambio realmente. ¿Cuál es la forma en que lo hacemos ahora? Cuando la tradición de los debates presidenciales inició, había debates en radio antes de los debates de 1960. Hubo un par de debates internos del partido entre Thomas Dewey participó en un debate en el Partido Republicano. No hubo un debate entre los dos candidatos de los dos partidos principales. Hasta 1960 con el debate Richard Nixon-John Kennedy.
Y es una combinación, nuevamente, del interés en esos dos candidatos, así como de la tecnología. En 1960, los televisores estaban en aproximadamente el 90% de los hogares estadounidenses, por lo que era posible llegar a una audiencia mucho más amplia de la que se hubiera podido llegar antes. ¿Y cómo eran los debates, los formatos y las reglas de ese primer encuentro y de los debates que siguieron a partir de ese periodo? Tuvieron 4 debates y especificaron áreas temáticas para ellos. Entonces, el primer debate, que probablemente sea el más famoso de los 4, fue sobre política interna. No fue hasta el cuarto debate que realmente se concentraron en la política exterior. Y eso probablemente afectó la percepción de los dos candidatos a lo largo del tiempo. Esos debates fueron tratados como eventos noticiosos y se llevaron a cabo en los estudios de las principales cadenas. Así que el primero fue en el estudio CBS y no había público para animar o hacer preguntas. Estaban solo los moderadores y los dos candidatos. Lo interesante es que esos 4 debates, uno de ellos, no se llevó a cabo en el mismo lugar. Kennedy y Nixon estaban en diferentes partes del país y fueron televisados el uno al otro, así como televisados al público. Así que el formato fue bastante diferente de lo que pensamos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Y hablemos un poco sobre el aspecto organizativo de los debates presidenciales. ¿Quién ha organizado los debates en el pasado y más o menos cuál era el formato? Entiendo que la Liga de las Mujeres Votantes estuvo involucrada en un momento y luego la Comisión de Debates Presidenciales, pero hubieron muchos cambios. Incluso ahora tenemos un enfoque diferente. Cuéntenos un poco sobre ello, por favor. Por supuesto. El primer debate se celebró en estudios y hubo un intercambio de preguntas entre los candidatos. En realidad no se dirigieron la palabra entre ellos, respondieron las preguntas del moderador. Luego no hubo debates hasta hace 16 años, hasta 1976. En parte debido a la percepción de que los debates podrían haber dado una influencia desmesurada al candidato menos conocido. Por ejemplo, Lyndon Johnson, el demócrata en el poder, no estaba interesado en darle tiempo extra a Barry Goldwater, el contrincante republicano. Se habló, probablemente un poco exagerado, pero mucho en 1960, de que Richard Nixon podría haber perdido las elecciones debido a los debates. Así que ciertamente no estaba interesado en debatir en 1968 o 1972. Pero llegamos a 1976 y tenemos un presidente en el poder, Gerald Ford, que sucedió a Richard Nixon después de la renuncia. Pero no era particularmente, creo, conocido a nivel nacional. Y luego vino el contrincante Jimmy Carter. Ambos estaban dispuestos a debatir. La Liga de Mujeres Votantes se convirtió en el patrocinador en ese momento. Y todavía estaban detrás de un podio. Todavía había moderadores, había respuestas muy breves, de 2 o 3 minutos. Y la Liga de Mujeres Votantes comenzó a celebrar esos debates. Los patrocinó en 1976, 1980 y 1984 y celebraron la mayoría de los debates en grandes espacios públicos, tal vez un centro de convenciones o un centro de artes escénicas, y comenzaron a tener audiencias públicas para los debates de la Liga de Mujeres Votantes. Los candidatos de la Liga tenían algunos desacuerdos sobre cómo debían llevarse a cabo los debates y quién debía decidir el formato, quién debía elegir a los moderadores. Así que en 1988 se creó un comité bipartidista, la Comisión de Debates Presidenciales, después de que 2 estudios diferentes dijeran que probablemente necesitábamos esta comisión bipartidista. Y entonces, cuando comenzaron a organizar los debates en 1988, no todos, pero la gran mayoría de ellos se llevaron a cabo en campus universitarios. Y hubo audiencias públicas, no exclusivamente, pero a menudo se invitó a estudiantes universitarios a asistir. Algunos de ellos comenzaron a tener más de lo que llamaríamos una especie de reunión de ayuntamiento, donde los ciudadanos reales o los votantes podían hacer preguntas en lugar de los moderadores, pero aún en ese entorno de campus universitario. Pero nuevamente comenzaron a haber algunos desacuerdos entre los partidos y la comisión sobre cómo deberían llevarse a cabo las cosas. Llegamos a 2020 con la pandemia internacional y la gente no podría venir a ver. Así que nuevamente volvimos a un lugar muy pequeño y ahora en 2024 casi hemos cerrado el círculo. La comisión no patrocina los debates de este año. Se realizan nuevamente en estudios de redes y volvemos a no tener audiencia pública. Nadie hace preguntas excepto el moderador, así que es interesante. Este año casi hemos cerrado el círculo. Y bueno, con los cambios añadidos, creo que también ahora los candidatos
Se han ido directamente a las cadenas de televisión, han hecho sus propios arreglos. ¿Por qué cree que pasó eso? Bueno, creo que los partidos y candidatos les gusta mantener el mayor control posible y, por supuesto, ambos partidos quieren hacer lo que consideran que es lo mejor para su candidato en particular, ya sea el formato de pie, sentado, cuán largas deben ser las respuestas, los candidatos deben hablar directamente entre sí y entonces se convierte en una negociación entre las dos partes, lo que realmente le importa a un lado, lo que realmente le importa al otro, en lugar de entregar todo ese control a una comisión o a la liga. Bueno, gracias. ¿Qué importancia tienen los debates presidenciales y qué influencia tienen en las decisiones de los votantes? ¿Hay ejemplos en los que una actuación en un debate haya alterado significativamente el curso de las elecciones, digamos desde Nixon hasta la actualidad? Bueno, empezaré por el presente porque es sin duda el ejemplo más dramático. Creo que había mucha creencia de que tal vez los debates no importaban realmente y que por qué los seguíamos haciendo. Y por supuesto, el Partido Demócrata este año tiene un nuevo candidato, en gran parte debido a un debate que tuvo lugar antes de las convenciones, lo cual no tenía precedentes. Todavía no habíamos tenido el proceso de nominación formal, aunque ambos partidos sabían quién iba a ser su candidato. Así que este año parece demostrar que los debates todavía tienen bastante poder para influir en las cosas. Pero volviendo a 1960 nuevamente, la investigación en ese momento era algo mixta sobre cuánta influencia tenían. Muchos votantes dijeron que los influyó. Pero si comparas cuántos votantes dijeron eso a los encuestadores y cómo fue la votación final real, es un poco difícil encontrar una coincidencia en particular. Se sabe que John F. Kennedy dijo muchas veces que no creía que hubiera ganado sin los debates. Ciertamente no era un nombre conocido y ciertamente elevó su imagen pública ante la audiencia de alguna manera. Richard Nixon fue el candidato en funciones, así que era algo que la gente conocía muy bien. Ambos eran oradores experimentados. Hay muchas investigaciones que solían decir que Kennedy ganó la audiencia televisiva y Nixon ganó la audiencia radial. Los académicos contemporáneos han cuestionado bastante esa conclusión de que esas encuestas a menudo se realizaban solo con un partido. Por ejemplo, así que probablemente lo que ocurre más con el ejemplo de este año, que es una notable excepción, es que hay un refuerzo de una actitud que uno lleva a los debates, que uno se compromete aún más con su candidato o encuentra una respuesta que dio a su candidato que le guste especialmente. Creo que ha sido un poco difícil con el tiempo decidir cuánto les afecta el debate a ese pequeño grupo en el medio, esos votantes indecisos. Y ahora en los Estados Unidos, con tanta votación anticipada y por correo, habrá y ha habido durante los últimos 2 ciclos personas que han votado antes de que suceda el debate. Así que claramente su voto no se vio influido por el debate. Así que creo que no tenerlos plantearía algunas preguntas para el público votante. ¿Por qué no está dispuesto a participar en este debate? Pero, ¿cuánto se traduce en votos reales? Creo que es una pregunta abierta. Muchísimas gracias. Volveremos enseguida después de esta breve pausa y hablaremos, entre otras cosas, de algunos momentos memorables de la historia de los debates presidenciales. Volveremos enseguida. Y retornamos con la doctora Claire Jerry, se une a nosotros desde Washington, D.C. Bienvenida nuevamente, Claire. Estamos hablando de algunos momentos especiales que tuvieron importancia y recuerdo ese debate y creo que fue en 1984. Reagan tenía 73 años, Walter Mondale tenía 56. Y la cuestión de la edad, tal como es ahora, también era un problema en ese momento. Pero Reagan dijo algo interesante. Cuéntenos un poco sobre eso, por favor. Él, en uno de sus comentarios iniciales, indicó, con su ingenioso tono, no me aprovecharé de la juventud e inexperiencia de mi oponente en este debate. Y eso tiene razón. Ese clip ha estado recibiendo mucha atención este año en particular. Y una de las cosas que me parece maravillosa de ese momento es que Walter Mondale también se echó a reír y realmente disipó cualquier tensión. Pero quizás, desafortunadamente para Mondale, también disipó el problema de que Reagan
realmente se tomó el humor y dejó de lado la cuestión de la edad en ese momento y nunca más volvió a tener fuerza. También en 1976, Gerald Ford y Jimmy Carter estaban en un debate y luego Gerald Ford aparece diciendo algo como que no había dominación sobre Europa del Este en ese momento por la Unión Soviética. Este puede ser uno de los ejemplos de la pregunta de la que hablamos antes: ¿cuándo hacen diferencia los debates? No hay duda de que esa respuesta hirió a Gerald Ford en ese debate, porque claramente todos los que estaban escuchando habrían tenido la reacción de, por supuesto, hay dominación soviética en Europa del Este. Y Ford trató de explicar que estaba diciendo, sabes, no toleramos esto o nos aseguraremos de que no siga sucediendo. Pero eso no fue lo que se entendió. Y fue un momento muy desafortunado en ese debate y habían tenido otro momento desafortunado. En uno de los debates el sonido se fue por unos 27 minutos. Y la cámara seguía grabando mientras permanecían en silencio total, esperando que el sonido volviera. Y ambos dijeron más tarde que desearían haber caminado o haber hablado entre ellos, porque en realidad se respetaban mucho. Pero no fue una gran serie de debates en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Hablemos un poco sobre el tema del sonido que acaba de mencionar. Repasemos los temas de la tecnología. La introducción de la radio cambió la forma en que se llevaban a cabo los debates. La introducción de la televisión cambió la forma en que la radio conducía los debates. Pero ahora con la tecnología, la introducción de Internet, la verificación de datos y diferentes medios de comunicación social también están cambiando la forma en que se dan los debates. ¿Cómo está dándose ese cambio y cuál es el impacto desde su punto de vista? Sabes, creo que es una gran pregunta y creo que el impacto realmente se extiende a todo tipo de comunicación política, porque muy pocas personas, y no tantas como en el pasado, se sentarán a ver algo de principio a fin. Pueden ir y venir, pueden esperar hasta el día siguiente y simplemente ver los fragmentos de audio o algunos fragmentos. Y entonces, dependiendo de cuál sea tu medio de noticia favorito, es posible que no veas un fragmento de tu candidato, que no dé una gran respuesta o que tu candidato haga otra cosa. Por lo tanto, es una experiencia mucho más filtrada y mucho menos compartida. Y creo que, además de que hay tantas formas diferentes de encarar los debates o cualquier discurso político, vas a escuchar diferentes interpretaciones. Verás a diferentes verificadores de hechos, escucharás a diferentes expertos y, por lo tanto, toda tu experiencia del evento será diferente. Así que la idea de 1960, solo teníamos 3 cadenas para empezar y por eso todos veían la misma transmisión al mismo tiempo. Eso no es verdad. Y cambia el mensaje que recibes o puede cambiar el mensaje que recibes. Entonces, como comunidad, como nación, tal vez no tengamos la misma experiencia, al menos durante el momento de la transmisión. Correcto, ese es un gran punto. Bueno, continuemos en nuestra conversación. Mencionó que los debates en el pasado reciente, antes de COVID por lo menos, se hacían frente a audiencias en vivo y normalmente en universidades y colegios de todo el país. ¿Estamos perdiendo el toque educativo? ¿Era eso un ingrediente importante de esos debates? Ciertamente lo era para las universidades, donde se realizaban los debates. Muchas de ellas tenían conjuntos completos de programación. Organizaban campañas de inscripción de votantes para sus estudiantes. Traían a expertos en particular. Y a menudo los estudiantes, si se trataba de un debate público, ayudaban a hacer las preguntas. Y creo que no solo afectaba a las universidades donde se celebraban los debates, sino que otros campus podían señalar la experiencia de esos estudiantes y llevarla a sus aulas. Así que creo que fue muy valioso por diversas razones realizarlo en los campus universitarios. Y esos escenarios a menudo no son tan grandes como los gigantescos centros de convenciones de la ciudad de Nueva York o Los Ángeles. De modo que se mantuvo esa especie de sensación íntima de estudio, pero con público. Yo entiendo la preocupación de que si hay un público van a estar vitoreando y aplaudiendo y tal vez cambiando la forma de actuar, por no hablar del tiempo. Así que todos los años intentaban que la gente no hiciera eso y todos los años, bueno, la gente rompe reglas. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco sobre su papel en la organización Smithsonian
y también sobre esta exposición realmente interesante sobre los debates presidenciales. ¿Qué forma parte de esa colección y su participación y rol en ella? Soy curadora de la División de Historia Política del Museo Nacional de Historia Estadounidense. Recopilamos información política tanto del lado del candidato como de los ciudadanos o votantes que participan en la campaña. Así que salimos a recolectar carteles, botones y todo tipo de recuerdos. Y para los debates hemos sido muy afortunados. Pudimos recolectar las sillas en las que se sentaron Kennedy y Nixon en el primer debate. Tenemos el podio detrás del cual estaban Carter y Ford en 1976, pero cuando se trasladó a los campus universitarios, los objetos se volvieron realmente divertidos, porque los campus producían cosas que decían algo sobre ellos. Así que una universidad produjo su mascota, que era un caballo vestido como el tío Sam, de pie detrás de un podio como si el caballo estuviera debatiendo. Otro campus que tiene una carrera de soplado de vidrio tenía una pieza de vidrio muy hermosa, un vidrio conmemorativo producido para recordar la campaña. Y a veces las universidades producen cosas locas y salvajes. Tenemos una bola mágica de la Universidad Case Western, que cuando la giras obtiene respuestas como «te llamaré» o «déjame verificar eso», cosas que supongo que podrías escuchar decir a un político, porque estaban promocionando sus universidades también. Y casi todas las universidades que organizaron un debate dijeron que más estudiantes se postularon, más estudiantes visitaron sus sitios web, muchos donantes se interesaron, pero los artefactos que produjeron realmente nos dicen mucho sobre lo que solía ser un poco más divertido en la política. Bueno, muchas gracias. ¿Cuáles son algunos de los planes en el Instituto de Smithsonian en lo que respecta a la historia política? En este momento tenemos dos grandes exhibiciones en el piso. Una llamada Democracia Estadounidense, un gran salto de fe, y esa exhibición muestra muchos de los objetos de recuerdo, los pequeños objetos novedosos que se utilizan en las campañas, botones, pipas, las pegatinas para el parachoques, y ahí es donde se muestran las sillas de debate de Kennedy y Nixon, porque hablamos de cómo la gente llevó las campañas a sus hogares. También tenemos una exposición sobre la presidencia estadounidense, una gloriosa obra que habla un poco sobre cómo hacen la campaña los presidentes. Gran parte de nuestro material nunca llega al piso. La mayoría de los museos solo colocan entre el 1 y el 3% de sus objetos en el piso en cualquier momento. Por eso nuestros objetos suelen estar en la web y la gente puede encontrarlos y su público puede encontrarlos en collections.c.edu y buscar los debates Kennedy y Nixon o la elección en particular que quieran ver para ver qué material tenemos. Permítame preguntarle cómo ve los debates y cómo ha cambiado su hábito de verlos. Bueno, tenía muchas ganas de asistir a un debate en 2020 y por supuesto no pude hacerlo y ahora no hay público, así que es posible que nunca pueda asistir a uno en persona. Normalmente siempre los veía por televisión. Este año aproveché una transmisión en línea que pensé que tendría menos pausas y que solo vería el debate con un poco menos de comentarios. Cuando veo un debate por primera vez, quiero simplemente asimilarlo y luego escuchar los comentarios más tarde. Así es como lo he estado haciendo este año. ¿Qué nos dice de los debates vicepresidenciales? ¿Sabes? Los debates vicepresidenciales, dicen algunas personas, ¿realmente importan? La mayoría de nosotros no asistimos mucho al candidato de vicepresidente. Un momento muy memorable fue cuando Dan Quayle, que se presentó con George H.W. Bush en 1988, quiso compararse con John F. Kennedy. Era joven, era senador, había hecho esta comparación muchas veces. Su oponente, Lloyd Bentsen, que era el demócrata que se presentaba con Michael Dukakis, sabía que iba a decir eso o simplemente lo anticipó. Y Lloyd Bentsen respondió tan pronto como Dan Quayle dijo, soy igual que John Kennedy. Dijo, señor, yo conocí a Jack Kennedy, trabajé con Jack Kennedy, usted, señor, no es Jack Kennedy. Y fue genial porque luego eso aparecía en los botones de campaña de la campaña Dukakis-Bentsen. Y por supuesto no importó. Bush-Quayle ganó la elección de todos modos, así que creo que nos ayudan a presentar a los candidatos a vicepresidente. No sé si cambian mucho la mente de los votantes. ¿Hay algo que debamos recordar sobre los debates presidenciales que no le hayamos preguntado todavía o que cree que es importante poner en perspectiva? Creo que es importante que la gente vea, mientras mira un debate, es un consumidor de esas palabras. Y me gustaría que la gente escuchara ciertos tipos de cosas. ¿Cuál es el tema general que el candidato está tratando de promover?
¿Cómo están describiendo sus calificaciones de liderazgo para este trabajo? ¿Se basa en trabajos anteriores? ¿Se basa en rasgos de personalidad? ¿Cómo están hablando de valores que los espectadores podrían compartir con ellos y podrían ver que este candidato hablará de sus valores en el futuro? ¿Y cuáles son los temas básicos? ¿Cuáles parecen ser los que dominarán esta administración? Además de escuchar esos momentos inesperados de los que ya hemos hablado. Pero me gustaría que la gente escuchara críticamente lo que se dice. No solo observar el contenido, no solo escuchar a los expertos, sino qué le están diciendo estos candidatos sobre por qué deberían votar por ellos. Bueno, muchas gracias. Y para terminar, tengo mucha curiosidad por escuchar sus comentarios sobre lo siguiente. Usted es curadora en una institución muy importante, reconocida en todo el mundo. ¿Qué hubiera querido saber al principio de su participación en el Smithsonian y que sabe ahora y que habría facilitado mucho su trabajo? Esa es una pregunta realmente fascinante. Ojalá hubiera sabido un poco más sobre el esfuerzo que supone traer un objeto a un museo federal. Nunca había trabajado en un museo federal antes, así que hay mucho papeleo y hay que consultar con diferentes departamentos en instituciones anteriores. Si coleccionara un artefacto e hiciera algo de coleccionismo político en esas instituciones, podría tenerlo disponible para el público en un periodo de tiempo muy corto. Aquí a menudo pasan meses, sino más, antes de que llegue realmente al pueblo estadounidense o al público internacional. Así que me hubiera gustado saber un poco más sobre ese proceso, pero he disfrutado mucho de tener el alcance nacional de la política para poder coleccionar. Ha sido un verdadero placer tenerla en el programa. Espero que vuelva pronto. Muchas gracias por todas sus ideas y por darnos una visión más amplia de lo que son y han sido los debates presidenciales en los Estados Unidos. Muchas gracias y me encantaría volver de nuevo en algún momento. Gracias. Y gracias por acompañarnos en este viaje para entender el corazón de las noticias. Manténganse curiosos, manténganse informados. Hasta la próxima, nos vemos en nuestra siguiente edición.